Bienvenidos, Dios les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuaremos con el estudio La oración. Esta es la parte 5. Veíamos en el segmento anterior el cómo recibir y manifestar el Espíritu Santo de Dios y qué debíamos hacer. Vimos que debíamos estar tranquilos, aspirando y exhalando normalmente y tomar la acción de usar los aparatos del habla, las cuerdas vocales, emitir los sonidos, gesticular las palabras audiblemente, decir la primera palabra sin pensarla, ya que la mente no participa en la manifestación de hablar en lenguas. Es una manifestación espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios que se recibió al confesar a Jesús como Señor y se creyó con el corazón que Dios su Padre le levantó de los muertos. Es en ese momento que Dios entrega las arras del Espíritu, que es ser lleno de capacidad con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese mismo momento se está capacitado para orar en el Espíritu, y para hacerlo se debe manifestar la paz que el Hijo de Dios hizo disponible. Ahora se debe entender que el significado bíblico de oración se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre ha sido creado para alabar a Dios. A través de la oración se le da alabanza y gloria, de la cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el amor de Dios por la comunión con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y eso hizo Pedro al confrontar, edificar y exhortar a esa gente que le escuchaba. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos al libro de Hechos. Y les recordamos que nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Hechos 2:4. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Para quienes quieran salvarse de esta perversa generación, está disponible la salvación. Esta salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios, en hacerlo Señor de nuestras vidas, dejar de lado las doctrinas y mandamientos de hombres que llevan a la gente que busca a Dios a la perdición de sus almas. En el segmento anterior veíamos también cuán poderoso es nuestro Padre, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Crees que ese Espíritu Santo que recibiste tiene poder según la operación de su fuerza? Cuando Dios nos dice en su palabra revelada que todo es nuestro, es porque, siendo Él nuestro Padre, nos dio 5 derechos filiales que nos respaldan como herederos y coherederos con Cristo. Tenemos sabiduría, justificación, santificación, redención y el ministerio de la reconciliación. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Cuando hablo en lenguas, clamo a Dios, estoy orando, estoy hablando con mi Padre por medio del Espíritu Santo recibido al ser bautizado. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hablar en lenguas es la prueba indesmentible en el mundo de los 5 sentidos que somos hijos e hijas de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:18. Sí, pero hijos también herederos. No, Romanos 8:17. Sí, pero hijos también herederos. Herederos de hecho de Dios, coherederos, pero de Cristo ungido, si alguna vez estamos sufriendo juntamente, para que también seamos recibiendo gloria, esplendor juntamente. Y este versículo está en el interlineal griego-español de los antiguos manuscritos bizantinos. Se los leo de nuevo. Vamos a empezar con Romanos 8:17 en la Biblia Reina Valera 1960. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veamos este mismo versículo en la Biblia, en el interlineal griego-español de los antiguos manuscritos bizantinos. Sí, pero hijos
también herederos. Herederos de hecho, de Dios. Coherederos, pero de Cristo, ungido. Si alguna vez estamos sufriendo juntamente, para que también seamos recibiendo gloria, esplendor juntamente. ¿Por qué la palabra de Dios dice que padecemos? Y esta palabra no es lo que se entiende en el castellano hoy día, que es sufrir, sino es solidarizar. Cuando Dios dice en su palabra que sufrimos juntamente, estamos solidarizando juntamente con aquellos que están padeciendo persecución en este tiempo. Porque estamos y nos movemos en este mundo que es gobernado por el diablo y sus huestes. Somos presionados, perseguidos, vituperados por creer en Dios y creer a Dios. Y como sabemos que todo aquel que le cree a Dios está bajo la misma presión que nosotros, por medio... Y como sabemos que todo aquel que le cree a Dios está bajo la misma presión que nosotros, por tanto solidarizamos unos con otros, fortaleciéndonos unos a otros por medio de la palabra revelada de Dios, como un cuerpo que se ayuda mutuamente, fortaleciendo las debilidades de cada uno en particular. Sabemos que todo el mundo dice creer en Dios, y hasta los espíritus diabólicos creen y reconocen que existe Dios. Pero solo un hijo de Dios le cree a Dios, a lo que Él dice en su palabra y procura vivirla tal y como está escrita. Romanos 8:27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si queremos hacer la voluntad de nuestro Padre, debemos manifestar el Espíritu Santo, hablando mucho en lenguas, porque de esa manera estamos alabando a Dios, estamos orando correctamente, estamos dando gracias bien, estamos intercediendo por los santos, estamos hablando secretos divinos con nuestro Padre. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Si entendemos que se puede llegar de muchas maneras a ser esclavo del adversario cayendo en su lazo, estaremos atentos a las estratagemas del Dios de este siglo, ya que la esclavitud tiene muchas caras, y en cada una de esas caras está escondido el archienemigo de Dios. La duda, el miedo, el temor, la doctrina de hombres, la idolatría, la religiosidad, la egolatría, las emociones, son algunos de los métodos usados por el enemigo de Dios para arrebatarle a los hijos e hijas de Dios las promesas y todo el poder y el impacto en sus vidas, primeramente del poder de lo alto y también en la de otros, al operar todo el potencial del poder que Dios hizo disponible a los que creen por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación de Dios está esperando que nosotros, los hijos e hijas de Dios, nos manifestemos, que mostremos el poder de Dios en manifestación, que deshagamos las obras infructuosas de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando habla de fornicación es tanto carnal como asimismo espiritual. Poner cualquier cosa antes que a Dios y su palabra es fornicar tras dioses ajenos. Esto incluye también las ideologías políticas que se oponen a todo lo que represente la voluntad de Dios. Así también, el Dios de este siglo procurará que un hijo o hija de Dios se pervierta por ir tras una incrédula o incrédulo por emociones carnales, transando con ello a hacer la voluntad de Dios. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La santificación no es otra cosa que ser puestos aparte. Aunque estamos en medio del mundo, Dios nos pone aparte, nos pone un cerco de protección alrededor nuestro. Y para ustedes, maridos, no sacan nada. Con ir a levantar sus manos, cantar, tocar instrumentos, hacer toda la parafernalia que hacen en las congregaciones, si en sus casas no están santificando a sus esposas, a sus mujeres y a sus hijos e hijas, con el lavamiento del agua por la palabra, bien usada, bien dividida y con doctrina y práctica correcta. Nosotros debemos ser el ejemplo vivo de la palabra en manifestación. Si Dios es amor, debemos manifestar el amor. Y no con ello quiere decir que por emociones dejemos de ver o dejemos de confrontar el pecado en los demás. Y el pecado, como ya lo hemos visto en varias oportunidades, no es solo hacer idolatría, sino que es desobedecer de cualquier manera y de cualquier forma lo establecido por Dios en su palabra. Es por ello que la santificación no es otra cosa que ser puesto aparte. Aunque estamos en medio del mundo, Dios nos pone aparte, nos pone un cerco de protección alrededor nuestro. Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Si Jesucristo entregó su espíritu colgando del madero después de soportar más de 60 horas de tortura, los maridos creyentes deben vivir la palabra de Dios sin transarla en sus vidas, imitando a Jesucristo, y a sacrificarse a sí mismos por ellas, por sus esposas, lavándolas permanentemente por medio de la enseñanza correcta de la palabra. El marido es el llamado a compartir la palabra en su hogar. Él es la cabeza. Esa es su primera iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jehová. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En la medida que conozcamos la voluntad de Dios, podremos abordar con la profundidad espiritual necesaria el matrimonio inspirado por nuestro Padre Celestial y los beneficios que encierra el vivir este compromiso, porque estoy santificando a mi esposa por medio de la palabra de Dios. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia a la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Para todos aquellos que como doctrina enseñan de que la mujer no puede enseñar, grábense este versículo. Porque es para todos. La palabra de Dios es para todos sin distinción. Vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Se puede aplicar a una reunión de creyentes el tratar y dando honor a la mujer como a vaso más frágil? Sí. ¿Se le puede dar dentro de la congregación un trato como a coheredera de la gracia de la vida? Sí. ¿Y saben para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo estoy rompiendo este principio, mis oraciones tienen estorbo y no llegarán a donde nosotros esperamos y queremos que llegue, que es a Dios. Si se está rompiendo este principio, no tendrán respuestas las oraciones. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6. Para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios por medio de su palabra ya nos sacó de la ignorancia. Ya no somos sus enemigos. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, Dios ya me limpió de todos mis pecados pasados. Con la sangre del Cordero pagó mi rescate. Por tanto, hoy me puedo parar en la presencia misma de Dios, sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si estamos caminando dentro de los linderos establecidos en la palabra de Dios y estamos procurando con diligencia hacer su voluntad en todo ámbito de nuestras vidas, ¿tendrán respuesta a nuestras oraciones? 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Será hacer el mal el creer que Jesús es Dios? Sí, porque se está negando al medio que Dios usó para hacer disponible la salvación. Se está negando que está disponible hoy recibir a Dios en Cristo en el corazón. No se está creyendo por ser el templo del Dios viviente, y por ende no se está creyendo por recibir el Espíritu Santo de la promesa. Se está negando a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se está rechazando orar en el espíritu, que es hablar en lenguas, siendo esta la oración perfecta y la adoración correcta que Dios dejó establecida en su palabra. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy en paz con Dios, ya no estoy en oposición, no estoy siendo rebelde o contradictor. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra de Dios dice ahora. Es en el mismo momento de renacer del Espíritu de Dios, por confesar Romanos 10, 9 y 10, cambiando de Señor, en ese mismo instante se pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Se es reconciliado con Dios. El obstáculo que impedía el poder hablar con Dios, como lo hacía Adán y Eva, es removido. 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora está disponible el ministerio de justificación. Ya no estamos bajo la ley. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros los que creímos fuimos justificados y reconciliados con Dios. Pero ahora también tenemos un mandato, una comisión. Tenemos un ministerio que cumplir, el ministerio de reconciliación. Llevar las buenas nuevas de liberación a otros, porque cada uno de nosotros en particular está respaldado por Dios de autoridad para hacer y será energizado con poder si cree para suplir las necesidades espirituales de los santos, de los llamados, de la Iglesia de Gracia, ya sea ejerciendo el ministerio de un evangelista, un maestro, un pastor, un profeta o un apóstol, al servicio del cuerpo de Cristo, los llamados, la Iglesia de Gracia, para enseñarle, nutrirle, edificarle, corregirle y o fortalecerle, siendo siervos al servir la palabra de Dios en forma horizontal. Y hay que dejar en claro que estos son ministerios energizados por Dios y no son títulos dados por un hombre o en una universidad o en una escuela para ir a recibir un título de maestro, pastor, evangelista, sino que es un ministerio que es energizado por Dios, pero que está latente en cada uno de los que han renacido. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hoy ya no estamos bajo la ley de Moisés, la ley de las obras. Estamos en la administración de justicia. Estamos en la gracia bajo el favor de Dios inmerecido al hombre. No bajo la ley que decía que el hombre era un sirviente de Dios.
Hoy Dios dice que somos sus hijos por gracia, por adopción. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga y fortalezca a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Y recuerden, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos y debemos procurar permanecer siendo ese remanente fiel que estará esperando el retorno de Jesucristo, ya sea que durmamos o que estemos vivos. Dios les bendiga poderosamente, se lo repito, en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo, que es el medio que Dios usó para volver a unir lo que había sido separado.